Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, puntuales como siempre, 12:20, estamos en riguroso directo desde Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales, y tenemos dos temas preparados que esperamos sean de su interés. Presentamos a los tertulianos como es preceptivo en este programa cada día. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días. Y como decían los viejos... Preparando un nuevo libro. No, bueno, sí. El 17, si Dios quiere, y la imprenta no nos falla, estará aquí. Pero, aparte de eso, ¿tú te acuerdas de lo que decían siempre los viejos? Menuda pelona ha caído esta noche. Bueno, es que hace un frío terrible. Espero que los espectadores nos estén viendo calentitos, pero es verdad y es que hemos tenido 0 grados esta noche. No olvidemos que estamos en el invierno meteorológico, que empezó el 1 de diciembre. Que el invierno astronómico no empieza hasta el 21 de diciembre, zum, zum, zum. Don Julián Gómez, buenos días. Ahora de haber convertido en reportero dicharachero de Más Televisión. Hace un frío que corta... Había algo mucho más grosero, pero me voy a quedar con el cutis, que queda más fino. Y otra cosa, felicidades a Manuel Tabas por su libro. Y una cosa muy rápida, han plantado o están plantando 3 palmeras en el Paseo de San Gregorio de Puerto Llano. ¡Aleluya! Estamos de enhorabuena. El otro día me preguntaba un señor a través de WhatsApp si Julián Gómez es el nuevo concejal del equipo de gobierno de Puerto Llano. Sí, lo dice un tal José María Malo Campos, que es un antiguo político de Puerto Llano de triste recuerdo, pero que no voy a desvelar aquí su nombre. ¿Es anónimo entonces? Bueno, anónimo, traidor, cobarde. Don Félix Calle, también de éxito con esos artículos que escriben y más información. Buenos días. Buenos días, Julián. Qué malo es Julián, sí, Julián sí, G. Sí. Lo malo es conocerse. Malo. Yo sé por dónde va, ¿no? Pero es bastante malo. Bienvenido. Igualmente. Don Manuel Alarcos, Pollito Rojo, después de su éxito editorial con El Pollito Rojo, no ha vuelto a escribir más. Buenos días. Sí, he vuelto a escribir, tengo 2. Pero no he vuelto a publicar. Sí, tenías un libro, un boceto de un libro erótico, ¿no? Tengo uno que por título le iba a poner versos verticales, pero que no se atreve nada a publicarme. Porque luego, es que es muy erótico ese. Es demasiado erótico. Y luego tengo porno. Otro que se llama El beso y la coz, dedicado... Este más serio, dedicado a todas estas personas que tienen minusvalías. Bueno, luego hablas con Manuel Tabas para que te lo escriba. Antes de que me corte el director, paso a felicitar a mi nieta Estefanía, a mi nieta Estefanía Alarcos de Jesús, mi querida negrita. Y a las monjitas de la caridad. Mi querida negrita que cumple años, y Rosa Porras para que se cure. ¿Y las monjitas? Y un saludo y un beso muy grande para las monjitas de Almodóvar. ¿Y el obispo? Las monjitas que han hecho que te conviertas al cristianismo. Y al obispo de Madrid Alcalá. Y a su delegado del gobierno. Y a su delegado de gobierno. Que acaba de conocerlo porque acaba de ayudarle en el coche, ¿no? Que la acabo de conocer y no lo conocía. Don Florentino López, buenos días. Su ciclismo y su Sevilla y su nieto. Mucho frío para montar en bici. Y de vez en cuando hay que ir a ver al nieto a ver si progresa. Claro que sí, adecuadamente. como tiene que ser, como tiene que ser. ¿Y de Dolores cómo andamos? No se acaba de ir, esto de... Dolores es una señora que era importante en Pero él. lo llamamos Lola. Don Eloy Pareja, buenos días. Amor al cine, triunfando con el programa. Hola, buenos días. Gracias, Julián. Sí, amor al cine, y quiero aprovechar la oportunidad para hablar de la película de esta noche del cine de IMAX. Esta noche vamos a ver una película muy interesante. Se llama Regreso del infierno. Jesse Gibbs es su director, y lo más relevante de esta película es que habla de un soldado americano en la Segunda Guerra Mundial, Eddie Murphy, y el intérprete de la película es precisamente el mismo, Eddie Murphy. Pues la verdad es que estamos teniendo mucho éxito con el cine. El otro día hablábamos de que pusimos La Mujer X, que ha tenido un éxito enorme. Sí, es una gran película, sin duda. Don Escolástico González, buenos días, triunfando también con sus artículos en un periódico provincial y, por cierto, en fin, la pesadilla de otros políticos. Bueno, me apunto a la película de esta noche, a la que dice Eloy. Y luego, siguiendo con el refrán del frío, dice, cuando el garajo vuela abajo, hace un frío del carajo, ¿no? Y
Y la segunda parte es que cuando... Y rima con trancazo de Rosa Y rima con Porras, trancazo. porque has dado un porrazo, os digo que el trancazo, y por eso no está con nosotros. Bueno, pues dicho esto, presentado los tertulianos, pasamos a los temas de hoy. Vamos a hablar de dos temas. El primero de ellos, la productividad en España. El Consejo General de Economistas de España sitúa a nuestro país en una delicada posición frente a los competidores del entorno europeo. Pregunto y empiezo por Manuel Tabas. ¿A qué se debe que España sea el quinto país con menor aumento de la productividad? Por otro lado, País Vasco, Madrid y Navarra son las mejores comunidades, las mejores posicionadas en este tema. ¿Cuáles son los motivos? Y por último, ¿no tienen nada que decir sobre productividad los sindicatos y las empresas de este país? Deberían estar muy interesados, supongo yo, ¿no? Deberían. Pues, ¿qué quieres que te diga, querido Julián? Que España no avanza en productividad. Y a ver, ¿por qué? Porque de casi ya hace 8 años tenemos un gobierno progresista. Pero ni por esa. Vamos a ver, como tú bien dices, y ya entrando en el tema de la primera pregunta, no somos el quinto país de la Unión Europea con baja productividad. Productividad real, que no es lo mismo que productividad nominal, que esa es otra cuestión. La real es la que se hace a lo largo de todo un año y la nominal es la que tú en un momento determinado hoy dices que tiene esa productividad. Y claro, con eso puedes engañar, no sé si es engañar, pero sí disfrazar la realidad. Lo que sí tenemos que congratularnos es, como tú también bien dices, es que 3 comunidades autónomas nuestras, que son Madrid, Navarra y el País Vasco, no solo están en la media de la Unión Europea, sino que hasta la superan. El País Vasco, por ejemplo, está en el puesto 120, Navarra... Qué envidia, ¿no? Qué envidia, ¿no? Hombre, qué envidia, pero ahora te diré la segunda parte de la envidia. Navarra está en el 129 y Madrid en el 131. Esa envidia, efectivamente, pero ¿qué pasa? Que con el resto de comunidades autónomas, entonces la renta per cápita es dificultosa. Para esto muy buena, pero para el resto de comunidades autónomas, pues desgraciadamente muy mala. Y ya yo, la verdad es que de economía sé poco y menos. Entonces, pues estoy esperando a lo que al turno de nuestro amigo Félix, que seguro que nos ilustrará mucho en este tema. Pero yo me he ido pues a algunos economistas, y los economistas, ¿qué es lo que dicen? La productividad indudablemente es un factor fundamental tanto para el progreso económico como para el crecimiento a largo plazo. Bien, pero claro, ¿con qué tiene influencia directa? Con 3 niveles de renta, que es la renta per cápita, que es la competitividad exterior y que es la relación salarios e inflación. Llegado a este punto, cabe preguntarse, ¿qué pasa con la productividad en España? Pues siguiendo con los políticos, con los economistas dicen que tiene que ver con 3 elementos que son sustanciales en nuestra economía, que es ladrillo, que es hostelería y que es turismo. Ese es el problema que dicen que puede haber, pero van más allá, que antes que subir salarios y que bajar horas de trabajo, lo que hay que subir es la productividad, porque no olvidemos que la productividad es la riqueza que genera cada trabajador. Entonces, según los economistas, lo que yo he podido acudir, dicen que el subir salarios lo que puede hacer es no la destrucción de empleo, sino la no creación de nuevos empleos, que lo cifran en más de 163.000. ¿Cierto o no cierto? El caso es que la productividad es esencial para nosotros. ¿Por qué? Pues porque la reducción de la jornada choca con esa productividad. No se aclara ni gobierno, ni sindicatos, ni empresarios de por qué ocurren esas cosas. ¿Cuál afecta más? ¿La productividad a la reducción de jornada laboral o la reducción de jornada laboral a la productividad? Dicho lo dicho, el caso es que digan lo que digan los economistas, con aciertos o sus desaciertos, lo cierto es que la productividad no avanza en España y es un problema, porque está estancada desde hace mucho tiempo. Escolástico González. Bueno, yo algunas cosas las comparto, Manuel. Tengo que decirte que algunas cosas de las que has dicho las comparto. Pero no creo que el problema esté, ni mucho menos, ni en la reducción de salarios, como decías,
o ni en los salarios ni en la reducción de jornada. Creo que esto es un debate ficticio el que se está produciendo en este momento. Yo he estado como vida laboral, han sido más de 48 años de trabajo activo, tanto en la empresa privada como en la empresa pública, y he podido ver desde distintos ángulos y desde distintos puntos de vista dónde estaban los problemas de productividad, porque también he tenido la suerte de estar en la dirección de alguna de esas empresas, ¿no? Y son muchos los ratios que entran en juego para poder elevar el incremento de la productividad, pero uno de los primeros de todos esos ratios, antes de hablar de trabajadores y de jornada, yo creo que es la inversión que ha de hacer la propia empresa para poder obtener mejores resultados, ¿no? La inversión en I+D+I, sin lugar a dudas, y después la inversión que ha de mantener también en el capital humano que trabaja para esa empresa, que es el que le va a dar la mejora de los ratios de productividad. Y, sin lugar a dudas, cuando en una empresa existe un clima laboral favorable, cuando en una empresa hay flexibilidad, cuando en una empresa hay buen salario, cuando en una empresa se puede conciliar, el ratio de productividad de los empleados aumenta. De esto no hay duda y lo saben absolutamente todos los economistas, ¿no? Entonces, hablar de productividad en el conjunto de España es una situación estructural, no ni mucho menos de los últimos 6 años que lleva gobernando Sánchez, que no es el mal de todos los males que pueda tener España. El problema de productividad con relación a Europa lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. También es verdad que tenemos un sistema económico distinto, está más basado en los servicios que en la industria, y es más difícil medir la productividad en los servicios que medirlo en la propia industria, ¿no? Pero esto lo venimos teniendo desde hace muchísimo tiempo. Ahora bien, si a la inversión que tengan que hacer los empresarios a través del beneficio que obtienen en las empresas, y sabemos que se han obtenido beneficios en estos años, en estos últimos años después de la pandemia, lógicamente hay que sumarle después ese clima laboral de entendimiento con el propio trabajador, donde los sindicatos juegan un papel importante, pero no un papel importante en contra de la productividad, al revés, un papel importante en base a crear un buen clima laboral que favorezca al empresario, lógicamente, a generar más beneficios y a que su empresa sea más productiva, ¿no? Yo tengo que decir también que en este momento la jornada de trabajo sería, desde luego, una de esas posibilidades de mejorar el clima laboral y hacer que la productividad pudiera avanzar en nuestro país. Si a la mejora de la jornada de trabajo le sumamos un salario que es necesario también actualizar en estos momentos, porque acabamos de pasar un momento de inflación importante, momento de inflación donde las empresas no han reducido su beneficio, quien ha visto mermado el salario y la retribución han sido los trabajadores. Si le sumamos esas dos cuestiones, reducción de la jornada y mejor salario, posiblemente estemos hablando de una mejora de incremento de la productividad. Julián Gómez. Bueno, yo creo que en este tema... Bueno, tengo que comentar antes una cosa, que quería hacer un pequeño inciso, adelante con ello, sí. Muy brevemente. Yo publiqué en Facebook un artículo recordándole al alcalde de Puerto Llano que en campaña electoral dijo que había que plantar 10.000 árboles. Y le echaba en cara precisamente que lo que se ha visto en Puerto Llano es que no se plantan árboles. Por eso hoy he dicho que estábamos de enhorabuena porque se estaban plantando 3 palmeras. Quería dejar eso bien claro. Dicho Han queda, empezado ya a plantar algunos árboles. Hablamos de productividad. Pero hablemos de productividad. Con relación a Europa, el problema de la productividad en España es que hay una menor inversión tanto en el capital físico como en el humano. Debería de haber más inversión, que es lo que estaban hablando mis compañeros. Pero también hay un detalle importante, y es que más del 90% de las empresas que hay en España son pequeñas y medianas empresas. Entonces, en esas empresas la productividad es mucho más baja. Está claro que las grandes empresas tienen un índice mucho mayor de productividad, y eso hace obviamente que la productividad de nuestro país baje, el tanto por ciento de la productividad, que es lo que se mide. También hay otro tema y es la composición sectorial. Hay sectores de trabajo y demás que son más productivos que otros. En España, pues hay, como he comentado antes, 3 grandes sectores, sobre todo el turismo, la construcción también, pero hay otros muchos que no son tan productivos. Entonces, las condiciones de España
pues hacen que la productividad sea menor, pero todo eso se puede subsanar porque hay soluciones para ello, sobre todo con el tema del I+D y sobre todo como en el tema de la inversión en capital humano y en capital físico también. Con relación a lo que preguntabas de qué dicen los sindicatos, yo te comento que Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, aseguró que trabajar menos horas aumenta la productividad. Es al revés. Es al revés. No se reduce la jornada laboral para aumentar la productividad, sino que se aumenta la productividad para, una vez lograda cierta competitividad, poder reducir el número de horas de trabajo. Y estoy hablando con información que he extraído de un estudio de BBVA Research, donde alerta sobre el crecimiento desmesurado del déficit de la productividad laboral en España y la eurozona, donde el diferencial ha ido creciendo en la última década hasta situarse en el 19,4% en el pasado año. Además, hay que decir que, reduciendo, porque tengo aquí más información, pero Yolanda Díaz habló también en ese sentido de que la reducción de jornada no está reñida con la productividad. Según los informes de economistas, el argumento no tiene validez porque lo han analizado numerosos expertos, entre ellos el Banco de España, que ha dejado claro que primero hay que aumentar la productividad y después reducir la jornada. Es exactamente al revés. Una vez que aumentas la productividad, la empresa es más competitiva, puedes empezar a pensar en reducir la jornada. Que no digo que no sea necesario, pero hay que tener en cuenta también lo que las empresas necesitan. Las empresas necesitan ser competitivas y para eso necesitan tener el máximo de productividad posible. Y entonces, a partir de ese momento, redundando en lo que decía anteriormente, porque creo que es muy importante, pues se podrá afrontar una reducción de jornada. Lo que no se puede hacer es reducir la jornada sin contar con las empresas, sin tener en cuenta lo que eso puede representar para ellas. Y ya sé que vamos a salir con que había otras reducciones, con otras historias, pero eso es cierto. O sea, está clarísimo que si vas menos horas a la semana a trabajar a una empresa, no vas a ir más alegremente y vas a trabajar más. Vas a ir trabajando prácticamente lo mismo. Eloy Pareja. Buenos días de nuevo, Julián. Bueno, productividad en España es un viejo conocido. Estamos hablando de macroeconomía, estamos hablando de un indicador de eficiencia. La productividad es algo así como el cociente entre una producción, un valor de una producción y los recursos necesarios. Cuando se habla de productividad muchas veces se confunden los términos. Productividad, hay dos tipos básicos de productividad, la laboral, que son los euros producidos dividido por la hora trabajada, y la productividad total de los factores, que es cuando divides no solamente por las horas hombres, sino también por las inversiones, la capacidad tecnológica y todos los recursos. La productividad en España, como en todos los países, es fundamental y efectivamente, utilizando un concepto que se habla mucho en los libros de management, la productividad es el driver de la economía, es decir, primero va la productividad y es la que tira de todo lo demás. Y estoy aquí de acuerdo con Julián cuando decía que primero la productividad y después reducir las horas de trabajo. Es así, eso es lo que dice un libro de economía. Hay muchos datos en España y hay un interés importante por aumentar la productividad. De hecho, en julio de 2024 se ha creado el Consejo de la Productividad dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Y voy a leer datos, porque son los datos los importantes, porque hablando de macroeconomía hay que dar los datos. La productividad en términos de PIB, por cierto, para los oyentes y telespectadores, es la suma de bienes y servicios a los precios de mercado. Bueno, pues si dividimos el PIB de España, que son unos 4.000 millones de euros por trimestre, y es la 11ª economía del mundo, por tanto, los euros de PIB en España por hora trabajada arroja un resultado de 38,2 frente a 40,1 de la Unión Europea, es decir, solamente un 4,8% inferior. ¿Dónde están los déficits de España? Pues están en tres apartados. Están en el capital físico, es decir, la inversión, un menos 20,40% frente a la media europea, en la capacidad tecnológica, es decir, I+D+I, un menos 36% frente a la Unión Europea, y en la capacidad
en lo que es el entorno empresarial, es decir, lo que hablábamos antes de el tamaño medio de las empresas. Si hablamos de empresas en España con más de 250 empleados, el ratio solamente es 0,14 frente a un 0,16 de la Unión Europea. Y si hablamos de tamaño de mercado, también el tamaño de mercado de las empresas españolas es claramente inferior a la de las europeas. Es decir, ¿cómo se puede aumentar y no es ninguna novedad, esto ya es conocido. En España el tejido empresarial está compuesto principalmente por empresas pequeñas y medianas. Y, lógicamente, son empresas que tienen menos mercado, que tienen menos capacidad de internacionalización, tienen menor capacidad de inversión, tienen menos capacidad tecnológica y todo esto reduce la productividad en España. Félix Calle. Bueno, pues yo quisiera empezar diciendo que la estructura económica y empresarial española no tiene nada que ver ni con la alemana ni con la francesa, que ponía como ejemplo Julián. En economía estudiamos que no solo producir más en menos tiempo, sino hay que producir mucho mejor. Eso es básico. Pero claro, yo entiendo que hay 3 factores principales que influyen en la productividad laboral. El primero es la motivación, la segunda es la formación y la tercera es el entorno del trabajo. Yo le doy mucha importancia al tema de la formación, porque teniendo formación casi se soluciona el tema de la motivación y se soluciona también el entorno del trabajo. En tema de la motivación, en estos países europeos que dice Julián, existe la cogestión empresarial. Es decir, los trabajadores participan de la empresa, se sienten participantes, se sienten parte de la empresa. De hecho, en los consejos de administración están los representantes de los trabajadores, unos sindicatos, con voz y voto, algunos, otros nada más que con voz, pero al menos conocen cómo funciona la empresa. Entonces ellos se sienten como más pertenecientes a la empresa, ¿no? Aquí no se hace eso, no sé si las grandes empresas, pero el 90%, como habéis dicho, son pequeñas y medianas. En cuanto a la formación, hombre, yo me alegro de que se esté potenciando mucho la formación profesional, la dual. Me parece que es imprescindible porque estamos en un mercado súper competitivo. Entonces, los mejores resultados vienen de aquellas políticas que precisamente hacen que los trabajadores estén más formados. Eso está claro y creo que lo reconoce todo el mundo, ¿no? Y además, hay estudios internacionales respecto al tema de la formación. Dinamarca, Italia y Francia tienen unos proyectos de formación que son increíbles, incluso para gente mayores, ya jubilados, para un futuro. Quiero decir que en Alemania se sigue trabajando a pesar de estar jubilados. Lo que respecta a España, pues lo que voy a decir es que son evidencias empíricas de hace ya mucho tiempo, de muchísimos estudios, y que además lo publica el Banco de España. Y el Banco de España lo que dice es, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con vosotros en cuanto a lo que el Banco de España detalla. Hay muchos más factores, pero mira, detalla que el esfuerzo en innovación del I más D más I en España es un 44% inferior a Europa. Posee un estado de capital tecnológico que es el 44% por debajo de la media de la Unión Europea. Invierte menos en formación de los trabajadores, es el que menos invierte en formación de los trabajadores. Por otro lado, el envejecimiento de los activos y, por tanto, bastante menos eficiente. Y, sobre todo, menos dotaciones en infraestructuras que esperamos con los Next Generation, si es que llegan alguna vez, que eso es motivo de un debate muy largo, porque no están llegando, y sabemos por qué no están llegando. Ojalá lleguen, que eso va a facilitar a la empresa la inversión en activos, en inversión tecnológica, en formación. Para eso los fondos europeos se inventaron para eso, precisamente, ¿no? Esperemos, ojalá, que cuando lleguen a España, pues las empresas puedan mejorar esa eficiencia y ser más competitivas y, por supuesto, al ser más competitivas porque tienen un factor de producción, una productividad laboral muchísimo mayor. Hay otro tema que es más personal, más temas de empleados, que ya lo comentaré en la siguiente intervención. Florentino López. Después de escuchar a Félix, yo no sé si me atrevería a decir algo, ¿no? Yo creo que estamos, sin quitarle importancia a la productividad, no es ningún drama en la situación económica de España, me parece a mí.
más drama es el acceso a la vivienda de los trabajadores. Más dramático es la precariedad, las tasas de paro, la pobreza infantil. Eso no significa que efectivamente la productividad sea casi, bueno, pues otra de las sombras que tiene la situación económica española. ¿A qué es debido el reducido crecimiento de la productividad? Ya se han dicho casi todo, ¿no? Falta inversión empresarial, falta inversión en innovación y tecnología, hay escasa formación de los trabajadores en algunos sectores productivos, nuestro sistema empresarial está formado por empresas pequeñas y medianas, lo que dificulta el acceso a los créditos, y también hay que decir que no todos los sectores económicos tienen un crecimiento reducido de la productividad. Hay sectores como el textil, el minero, el energético, las comunicaciones y los servicios que tienen un elevado crecimiento de la productividad, mientras otros, la construcción, el transporte y la alimentación, pues tienen un crecimiento más reducido de la productividad. Y además hay una paradoja, hemos hablado aquí ahora de que hay que primero incrementar la productividad y después reducir la jornada laboral. Bueno, pues hay una paradoja. Hay en muchos países europeos que trabajan menos horas que en España y, sin embargo, tienen un incremento importante de la productividad. En España es el país europeo que más horas de trabajo hace y, sin embargo, la productividad no crece. Porque yo creo que la productividad en España, fundamentalmente, no está ligada al incremento, a la jornada laboral. Está ligada, fundamentalmente, a la estructura de nuestras empresas, pequeñas y medianas, y sobre todo, a la falta de inversión empresarial y a la falta de inversión en la innovación y la tecnología. Y también es muy importante, yo creo que eso ya se va haciendo, lo acaba de decir Félix, darle la importancia a acompasar la formación profesional a la demanda y a las necesidades de las empresas. Yo creo que eso es fundamental, pero no creo, lo digo sinceramente y no por otras cuestiones, que la productividad esté íntimamente ligada al incremento o la reducción de la jornada laboral. Manuel Alarcos. Bueno, pues la productividad antes y ahora, diría yo, por hacer un poquito de historia. Pues yo en mi sector, toda la productividad que se producía entonces era siempre a costa del trabajador. Unas jornadas enormes, una maquinaria terrible, malísima, unas carreteras también malísimas y encima vehículos, tanto autobuses como camiones, que no eran buenos, ni frenaban bien, ni llevaban buenas direcciones y encima iban siempre sobrecargados. Yo llevaba un camión de 20 toneladas en aquellos años y nunca le bajaban de encima a las 22. Y en aquellos años ni había control de conducción por parte de la Guardia Civil, ni había básculas de pesaje. Era un auténtico desastre. Entonces aquello ocasionó un montón de muertes en muchos trabajadores. La jornada laboral en aquellos años no bajaba nunca de las 15 horas diarias. Entonces, pues claro, aquello era terrible. Luego ya afortunadamente la Guardia Civil de Tráfico empezó a hacerse profesional y ya llevaba medios para detectar las trampas que hacíamos los conductores en aquellos años. Y el miedo, como siempre, al palo económico, pues hizo de que las condiciones laborales de los conductores y la seguridad en carretera mejorara mucho, que hasta entonces, hasta ese momento, fue terrible, hubo muchísimos muertos. Entonces se dice, ¿qué hacen las empresas y los trabajadores sobre esto? Pues muchísimo, porque yo lamento que hoy no esté aquí Marín, que nos podría dar la visión empresarial,
porque en los convenios colectivos de empresarios y trabajadores, de todos los sectores, uno de los puntos a tratar siempre, desde hace ya muchísimos años, es la productividad, la productividad laboral, la productividad empresarial. Entonces, en el tema de los autobuses de entonces, pues aparte de ser muchísimo peor los autobuses, había en aquellos años un montón de trabajadores que iban a trabajar a Madrid y a las 5 de la mañana estaban recogiendo trabajadores en muchos pueblos de Castilla-La Mancha. Luego llegaban a Madrid y como no había tacógrafo, se dedicaban a hacer colegios por Madrid. Y iban llevando niños muertos de sueño, lo cual también produjo algún accidente y la muerte también de algún niño por atropellamiento por el propio autobús. Todo eso afortunadamente ha mejorado muchísimo. Luego añadiéndole lógicamente el uso del tacógrafo y a raíz del terrible accidente de los alpaques, la implantación del decreto 2001/85, que ya hizo que esto se centrara un poco. Volviendo a lo de hoy, pues lo hoy yo creo... Ya estás fuera de tiempo. Ahí va. Llevas 3 minutos y medio ya hablando. Ahí vamos, don Manuel. Pues lo siento, pasamos a la parte del bueno, debate pues ahora y por orden, según petición, Tapas, Escolástico, Gómez, Eloy, Félix, Florentino. Adelante, Tapas. Pues yo, sinceramente, la paradoja de la productividad, yo la asocio más al gato de Schrödinger. Es decir, hasta que no abras la caja tú no vas a saber si el gato está vivo o muerto. Por eso los expertos dicen que antes que subir sueldo o antes que reducir la jornada laboral, lo que hay que subir es la productividad. No lo digo yo, eso lo dicen los expertos. Déjame, perdón, un WhatsApp que llega, dice: la productividad mejora con la formación, dinero estable e impuestos bajos. La productividad funciona con muchas cosas. Por ejemplo, también la tasa de desempleo también afecta a la productividad. Es decir, influyen muchas cosas. Siguiendo con los expertos. Tenemos actualmente, según ellos, la misma renta per cápita en términos reales que teníamos en el 2005, es decir, unos 24.600 euros. Naturalmente, si la productividad no sube, si la productividad está estancada, el Producto Interior Bruto también está estancado y la riqueza de los ciudadanos, según los expertos, no ha aumentado en los últimos 18 años por causa de la baja productividad. España lleva estancada desde 2005. Bien es cierto que en 2005 no gobernaba Pedro Sánchez, por supuesto. Pero, según los expertos, y sigo con los expertos, la culpa de que la productividad está a la baja es porque este gobierno lleva haciendo justamente lo contrario desde que llegó al poder en el 2018. Es decir, subir, según los expertos, vuelvo a decir que yo ni soy experto ni entiendo de economía, subir el SMI. ¿Por qué dicen esto? Pues muy sencillo. Porque somos el segundo país, tras Lituania, en que más elevado tenemos el SMI, lo que supone, según los expertos, vuelvo a decir, altos costes laborales que pagan las empresas, lo que lastra las posibilidades de invertir y crecer y las sufren las pymes y la creación de empleo. La subida del SMI ha sido del 54% del 2018, mientras que la productividad se ha reducido en un 3,8%. Y ya termino. ¿Por qué dicen los empresarios que ocurre esto? Pues muy sencillo, porque dicen que ellos utilizan razonamientos económicos y técnicos, mientras que el gobierno, sea el que gobierne, me da lo mismo que sea de derecha e izquierda, utiliza argumentos políticos, ideológicos y propagandísticos, esgrimidos sin el menor criterio. Por lo tanto, todos esos factores influyen en la productividad baja que tenemos. Escolástico González. Bueno, mi querido amigo Manuel, no hay nada más Eso es. Gracias por que las teorías económicas, ¿eh? Y hay teorías económicas para todos los gustos. Estas son las que alimentan las ideologías y de eso nos puede hablar Félix también, ¿no? Es la de la que se nutren los políticos, sin lugar a dudas, ¿no? Es el corazón de todo partido, la ideología económica. Yo pienso todo lo contrario. La jornada laboral
no es lo más importante para la productividad. No aumentando la jornada laboral, o al aumentar la jornada laboral, como decía uno de los tertulianos de la mesa, se va a mejorar la productividad. Yo te puedo hablar, por ejemplos concretos, de una empresa donde la presencia del trabajador de 6 horas diarias o de 7 horas diarias en su puesto de trabajo no servía para incrementar la productividad. Al final, el tiempo de conducción máximo después de estar 7 horas en la empresa, y te hablo desde una empresa pública, no pasaba de 1 hora al día, el tiempo real de conducción, ¿no?, de trenes, y estaba todo el tiempo en la propia empresa. El incrementar ese tiempo de conducción tenía que estar asociado a una inversión en la infraestructura, lógicamente, tenía que estar asociado a muchas otras cosas más, a una formación que tenía que tener el trabajador, a unos nuevos elementos mecánicos de los que trabajaría. Porque Manuel lo decía muy bien y ponía el ejemplo de la carretera. Posiblemente uno de los mayores incrementos de productividad que se puede dar en este país ha sido en materia de transporte, en la carretera, aunque él decía casi lo contrario, porque a una mejora de las carreteras en autopista, a una mejora de los vehículos, a un mayor volumen de carga que tenía, lógicamente, y un menor tiempo de viaje, ha permitido un incremento de productividad en todos los órdenes. El número infraestructura, el número de toneladas a transportar en menor tiempo de viaje, lógicamente, Sí, me ha parecido oír que bien. Me he equivocado, entonces. Vale. No. Te digo que la mejora de la productividad no tiene que estar asociada necesariamente a la jornada de trabajo. Yo creo que la jornada de trabajo se pueden establecer menores jornadas y conseguir mayor incremento. Félix ponía el acento realmente, independientemente de todas las teorías económicas, ponía el acento en que el trabajador tiene que estar perfectamente motivado para poder tener un incremento de productividad. Si no hay una motivación en el trabajador, es difícil que la empresa, y sobre todo las pequeñas empresas, tengan motivación, ¿no? Claro, cuanto más pequeña, más motivación tiene que haber, ¿no? Eso es sin lugar a dudas. Creo que esto es. Yo me refería a ello primero como clima laboral en la primera intervención cuando lo hacía. Y después, un segundo aspecto importante que hemos hablado de ello, ha salido sobre la mesa, que es el de la formación. La formación profesional, algo que puede aportar el Estado para la mejora de la productividad desde sistemas educativos, es muy importante. Pero es muy importante en el corto plazo. La verdadera formación ha de ser una formación continuada dentro de la propia empresa para el trabajador. Si un trabajador tiene una vida laboral de 30 años, ha de estar formándose permanentemente para estar viviendo cuál es la realidad tecnológica, cuál es la realidad La Comunidad Económica Europea así lo dijo en el año 50 y tantos. Claro, pero sí, y se ratificó en el 80 y algo. Lo comparto totalmente. Lo comparto Bueno, totalmente. permitirme antes de... Termina, Escolástico. Sí, quiero decir que la formación profesional, desde el punto de vista estructural, es muy importante para el país y posiblemente se tenga que modificar, pero es muy importante también dentro de la propia empresa la formación continuada que ha de tener el trabajador, y que parte de Europa, muchos fondos europeos, de los que pagamos de impuestos todos los europeos, están a disposición de los empresarios para poder utilizarlo. También es verdad que las empresas pequeñas algunas veces tienen dificultad para acceder a todas estas cosas. Así va, de esto va... Sí, perdonadme, un WhatsApp que acaba de llegar, antes de dar voz a Julián Gómez, que dice: al estar España su tejido empresarial formado principalmente por pequeños empresarios y pymes, mi opinión es que estos empresarios no están suficientemente formados y no saben cómo plantear las empresas para lograr de sus empleados una optimización de la productividad. Adelante, señor Gómez. Estoy de acuerdo cuando Florentino decía que no está íntimamente relacionada la productividad con el número de horas de trabajo. Tiene su relación, pero no está íntimamente relacionada, aunque hay que decir, como ya preguntabas tú al inicio del programa, Julián, que el País Vasco, Navarra y Madrid alcanzan cotas superiores, son las más productivas con relación a la Unión Europea en nuestro país. Y no supone eso que trabajen más horas. Seguramente los convenios estarán trabajando lo mismo que en el resto de... Hay otra estructura distinta de empresas. En Málaga casi todo es sector turismo y playa y demás. Sí, y en el País Vasco hay altos hornos y empresas. Voy a eso. Perdón. Voy a eso. Perdón.
Una de las causas que establece la diferencia entre las regiones, entre estas regiones más productivas y las menos productivas, está en la mayor presencia del sector primario en las menos productivas. El sector primario, pues esto lo relacionado con la agricultura, con la ganadería, con la minería, con la caza y con la pesca, que nada tienen que ver, por ejemplo, con la industria. Entonces, las zonas más industrializadas tienen mayor productividad. O sea, eso es una de las causas. También hay una mayor tasa de temporalidad en el empleo en esas zonas y, por supuesto, una menor inversión en I+D. Y hay, con datos del año 2021, datos que hablaba Eloy, la productividad del trabajo en el País Vasco se situó en el puesto 120 del ranking de la Unión Europea con 106,2 puntos sobre una media de 100. Por delante de Navarra, que tenía 100,6 puntos, y de Madrid con 100 puntos. En cuarto lugar estaba Cataluña, que estaba antes en ese grupo de cabeza, pero desde el año 2013-2014 empezó a bajar y ha bajado considerablemente. Cataluña está ahora mismo en 92,8 puntos, a 7,2 puntos de la media de 100 en la Unión Europea, seguida de La Rioja con 90,1 puntos, y en el tramo entre 90 y 80 puntos, y lo voy a mencionar porque aquí está Castilla-La Mancha, se situaron Aragón, Cantabria, Baleares, Asturias, Castilla y León, Galicia, Valencia, Castilla-La Mancha y Ceuta. Afortunadamente no estamos en el furgón de cola, porque todavía hay algunas comunidades autónomas que están por debajo, porque entre 80 y 70 puntos respecto a la media de 100 de la Unión Europea están Andalucía, Canarias, Melilla, Murcia y Extremadura. Eloy Pareja. Bueno, decíamos que era macroeconomía y que es muy complejo, porque es la suma de muchas cosas y son indicadores muy agregados, pero vamos a volver a los datos. En el periodo 2013-2023, la economía española, en términos de PIB per cápita, es decir, los millones de euros de PIB divididos entre los millones de españoles, ha aumentado un 16,1%, claramente superior a la Unión Europea promedio, que ha aumentado un 15,70%. Esto no ha hecho que España se acerque todo lo que necesitaba en términos de productividad, pero evidentemente en términos que nos interesa a los ciudadanos, que son el PIB que recibimos por ciudadano, está claro que estamos mejorando. En términos de PIB per cápita, solo Madrid está entre los mejores, por encima del 100 como referencia de la Unión Europea. ¿Y por qué? Pues es muy sencillo. En Madrid están las multinacionales, están todas las sedes de todas las grandes empresas y está un tejido industrial que no existe ni en Andalucía, ni en Extremadura, ni en Castilla-La Mancha. Pero sí en Cataluña. Pero sí en Cataluña, efectivamente, que estaba entre las 4 y ahora está rozando el término de las 4. Pero lo que demuestra que de Cataluña se fueron grandes compañías a partir de 2014 y que ahora están en Valencia, como CaixaBank. ¿Por qué Irlanda está en los primeros puestos de la Unión Europea? Porque sabemos que en Irlanda están grandes multinacionales. ¿Y por qué no es un drama, como decía Florentino? Pues muy sencillo, porque en términos de PIB per cápita España está mejorando mucho más que la Unión Europea. Y de hecho el PIB español está aumentando entre el 2 y el 3% y Alemania, que en productividad nos golea, pues está 2 años consecutivos en negativo. Luego no es un drama. Tema formación, es muy importante la formación, sí, pero tenemos un problema en España. De los ocupados, un 46% en España son universitarios. En la Unión Europea solamente un 37%. ¿Por qué necesitamos tantos universitarios? Es que no necesitamos universitarios. Lo que necesitamos es gente, soldadores, carpinteros, pero no universitarios. 9 puntos más que la Unión Europea, eso es una barbaridad. ¿Y cómo mejorar la productividad en España? Muy sencillo, infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, I+D más I, no hay más. Florentino López. Bueno, siguiendo con el análisis, yo creo que, por ejemplo, el acceso a la vivienda, las dificultades en acceder a una vivienda digna, influye en la productividad. ¿Por qué? Pues porque pone en dificultades la movilidad laboral. Hay muchos trabajadores que no van a un sitio, no van a otro sitio, a un lugar o a otro lugar, porque la vivienda es cara. Y porque deberían dedicar a la vivienda más del 50 o el 60% de su salario. Entonces, las dificultades para acceder a una vivienda digna influyen también en la productividad. Los bajos salarios también influyen en la productividad. ¿Por qué? Porque a bajo salario, menor consumo.
Y el sistema, si tiene una piedra fundamental, es el consumo. Si no hay consumo, si no hay venta de bienes y servicios, el sistema se va al garete. Es más, yo creo que algunas veces nos tenemos que enfadar porque el sistema nos trata muchas veces como meros clientes. Entonces, si hay bajos salarios, poco consumo, ponemos en cuestión la piedra fundamental del sistema. La precariedad. La precariedad también influye en la productividad. ¿Por qué? Porque si hay rotación en los puestos de trabajo, eso es una dificultad en muchas formas la formación del trabajador. Y luego, pues hombre, que un salario mínimo interprofesional de 1.100 euros al mes ponga en dificultades a las empresas, lo que pone en dificultades son realmente a las familias que cobran ese salario, porque no pueden acceder a una vivienda digna, a un alquiler, es decir, que no es un drama, creo que para ninguna empresa, que este Gobierno aumente sustancialmente ese salario mínimo, y ya lo ha hecho en el pasado, ¿no? Y luego, bueno, hay alguno que ha dicho que aquí en España el Gobierno está haciendo justamente lo contrario. Bueno, pero como decía, si estamos creciendo al 3%, somos la envidia de muchos países, como decía Eloy, el 0% en Alemania, el 1% en Francia. Bueno, estamos creciendo al 3%. Tenemos 21,1 millones de afiliados a la Seguridad Social y crearemos en el año 2004, entre el año 2004 y 2024 y 2025, 730.000 puestos de trabajo, según Funcas. Y eso, según algunos, este Gobierno está haciendo justamente lo contrario de lo que había que hacer. Manuel Alarcos. Bueno, pues yo para aclarar lo que no me ha dado tiempo a aclarar antes, tengo que decir que efectivamente que yo con 15 horas de conducción pues podía ser menos productivo de lo que pueda ser un chico joven ahora conduciendo un camión muchísimo mejor en unas carreteras muchísimo mejores. No era yo más productivo con mis 15 horas y mi sueño y haciendo trampas por todos lados, seguro que no era más productivo de lo que es un conductor mejor preparado que lo estábamos en aquellos años y con unos vehículos muchísimo mejores. Y unas carreteras, sobre todo, unas carreteras mucho mejores. Sin ir más lejos, no hay nada más que pensar que era para Puerto Llano ir y venir antes a Ciudad Real, que había que pasar a Gamasilla y un montón de sitios donde ahí ya perdías un montón de tiempo. A perder tiempo era un mayor gasto de combustible y luego unas carreteras con un mayor peligro para los habitantes de esas ciudades que atravesabas y luego unas carreteras terribles. Y solamente en eso, pues ahí se ha ganado muchísimo más productivo. Ayer una persona mayor, más mayor que yo, me decía que la culpa de eso la tiene las fiestas. Y entonces yo me he mirado y resulta que España tiene 12 festivos nacionales, Grecia tiene 12 festivos nacionales, Portugal tiene 13 festivos nacionales, Francia tiene 11 días, Alemania tiene 9 o 13 según los estados. ¿Y Japón? Unos estados tienen. Italia tiene 12, Japón tiene 16, Japón 16 y Uzbekistán 16. O sea que... Escolástico, González. Sí, bueno, Manuel, está claro que las vacaciones no es el problema de la productividad, ¿no? Ni mucho menos. Ni las horas de trabajo ni las vacaciones es el problema. Voy a ver si es verdad. Y que no era verdad. Claro, es el problema. Eso no lastra ni mucho menos la productividad. Mira, de todo lo que hemos dicho, quizás para intentar ser un poco que nos entiendan, porque siempre que se habla de economía y si hablamos de productividad estamos ligándolo todo a la economía, nos podemos entender. En España las empresas ganan más dinero. Desde la pandemia, el nivel de beneficio de las empresas es el más alto desde hace más de una década. El más alto. Esto que lo puedan entender todos. No son teorías, son datos. No es una opinión, es información. El nivel del IBEX que tenemos en este momento de las empresas españolas está en el 12.000. Ha
aumentado casi un 30%. Es decir, todas las empresas españolas tienen mucho mayor valor bursátil que tenían hace 4 y 5 años, en más de un tercio prácticamente de lo que valían, ¿no? Luego, si las empresas valen mucho más dinero en el IBEX, si el nivel de beneficios es mucho más alto, el problema donde lo tenemos realmente es en la microeconomía, en los salarios que tienen que llegar a los trabajadores. Y esos salarios que tienen que llegar a los trabajadores es lo que pueden estar lastrando en un momento determinado la productividad, porque les impide tener movilidad geográfica, porque no se pueden ir a vivir a otra ciudad, porque la vivienda no tienen acceso a ella y es cara. No les impide acceder a la vivienda en el lugar en el que están y están desmotivados. Tienen que vivir en pareja, no pueden emanciparse. Es decir, hay tantas cosas ligadas, lógicamente, a ese bajo salario, que es lo que no se ha todavía modificado después del incremento de beneficio y del valor bursátil de las empresas, que lógicamente está contribuyendo a climas laborales que dificultan la productividad. Julián Gómez, brevemente ya. Y daremos afectan tiempo a muchos Félix. factores al tema de la productividad, de acuerdo con lo que comentaba Escolástico, pero ese es uno de los factores también, o sea, no cabe duda. Pero si vamos a los datos que antes refrendaba Eloy, hay que decir que desde el 2014 el PIB efectivamente ha seguido creciendo a un ritmo del 2% anual en promedio. Sin embargo, el empleo ha avanzado un 1,8% en todo ese tiempo y la productividad solo un 0,4%. Eso explica un poco lo que estamos hablando, lo que estamos debatiendo aquí. Y por poner un ejemplo, una proyección a futuro, si la productividad de la Unión Europea sigue creciendo al mismo ritmo y la economía española multiplica por 4 su ritmo de avance, volveremos a situarnos en el mismo nivel que la Unión Europea en el año 2030. Pero es muy difícil multiplicar por 4 ese avance. Termina Félix Calle, por favor. Había también unos factores humanos en el tema de la productividad. Primero, no todos los empresarios están lo suficientemente preparados para dar formación precisamente a sus empleados. Lo primero tienen que empezar por los empresarios. Estamos hablando de empresas pequeñas, ¿no? No Resol ni la entidad bancaria, Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el asentismo laboral, que es que en España es el mayor de Europa. 1,4 millones de personas no acudieron a su puesto de trabajo, o sea, 34 días al año. En el 2023 eran 450 bajas laborales cada 1.000 trabajadores. ¿Y cuál es el problema? Que la población que trabaja es cada vez más vieja, más mayor. De hecho, ¿cuánta gente joven en el paro? Requieren más asistencia médica. Luego la asistencia médica, que es competencia de las comunidades autónomas, hay una lista de espera que ni te puedes imaginar y bueno, pues el asentismo es mayor, ¿no? Mira, hay un estudio muy interesante de un investigador de la Universidad de Stanford, Paul Pencarel, muy interesante, y es en el debate este de que trabajo más horas y produzco más. La investigación que dice es al contrario, porque él dice que llega un momento en el que el rendimiento es óptimo y trabajar más horas de eso lo que hace es rebajar y disminuir precisamente la productividad. Es muy interesante, ¿eh? No quiero decir que esté de acuerdo yo o no, ¿no? Porque esto es un debate que lleva muchos años. Trabajo más, produzco más. Bueno, también se puede trabajar menos y producir de mayor calidad, que es lo que importa, ¿eh? Lo que importa es mejor producción. Entonces, es muy interesante este estudio, si lo podéis ver, es interesantísimo. Entonces, rompe ya ese debate en el sentido que él decía que no por trabajar más horas se produce, sí, puede haber una mayor producción, pero no la mejor. Y el mercado es muy competitivo, no vale que tú produzcas cualquier cosa porque no vas a vender. Tienes que vender algo con mucha más calidad, ¿no? Es muy interesante, si podéis, lo estudiáis. Y una cosa más, habléis de la movilidad. ¿Sabéis por qué se mueve tanto la economía en Estados Unidos? Entre otras muchas cosas. Porque no tiene ningún problema el americano, que yo los conozco y tengo familia. Si imagínate que está en California, va. Y si luego tiene que estar en Alaska, pues se va a ir a Alaska. ¿Qué pasa? Que las condiciones de vida, de salario y de vivienda, como decía Florentino, no tienen nada que ver con la de aquí. ¿Me entiendes? Porque además ellos no tienen posesiones, ellos normalmente arriendan. Son gente que mueve también la economía del arrendamiento, ¿no? Entonces, pero la movilidad para Estados Unidos es primordial. Por eso la economía se mueve muchísimo, entre otras cosas. Pero fijaos la importancia de la movilidad, que aquí, como habéis dicho,
No se puede, no, la gente, claro, no puede irse a vivir a Madrid con 1.200 euros, es imposible, ¿no? Pues hasta aquí el tema de la productividad, pero antes de irnos al descanso voy a cerrar con una noticia de alcance que se acaba de producir y que es importante sobre todo para la ciudad de Puerto Llano. Dice que el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tomó en conocimiento la resolución del contrato de las obras del Paseo del Bosque de Puerto Llano, iba a decir Paseo San Gregorio, que es lo mismo, y en torno a este asunto el responsable de Fomento ha informado que finalmente hemos llegado a un acuerdo con la empresa en que se rescinde el contrato con una compensación económica de algo más de 1 millón de euros por los trabajos realizados. En este sentido, ha continuado diciendo Nacho Hernando, en este caso, que ahora lo que toca, sin mucha más dilación, es conocer por parte del Ayuntamiento de Puerto Llano cuál es el proyecto del que dispone, ya que sin conocer el proyecto no podemos firmar un convenio para seguir comprometiéndonos en las cantidades en las que nos habíamos comprometido con la anterior corporación. Noticia importante. Es algo más de medio millón. La Bien, cantidad. Hablando de 700.000. Estamos hablando de una noticia de alcance que se acaba de producir y nos vamos a un descanso, nos vamos a ir con una tapa maravillosa que nos trae Casa Pepe de Carrión de Calatrava, nos trae rabo de toro con puré de patata. Fíjense ustedes, rabo de toro con puré de patata que están viendo en sus imágenes. Todo esto es regado con un Gaula 0.2 vino tinto también de Casa Pepe. Los tertulianos ya lo han probado y vamos a seguir probándolo. Ustedes ya saben, en Casa Pepe. Gracias y hasta luego.